Hola, hola, bienvenidos a La Voz del Cielo, esa que en el día de hoy te dice no te vayas, quédate, suscríbete a mi canal, dale like, toca la campanita, comenta, comparte. Hoy es la segunda clase de teología simple y en la primera estuvimos hablando de evangelios sinóticos y dimos la definición, más sin embargo hoy vamos a tratar de hacer un esquema sinótico de un milagro que aconteció en Lucas, Marcos y Mateo. Usted puede buscar por allí en San Marcos 10:46, en Mateo 20:29 y en Lucas 18:35. Si no, quédese allí y tome notas. Tome notas muy importantes porque vamos a estudiar y profundizar en esta teología simple para cada día aprender un poquito más. ¿Ok? Estuvimos hablando en uno de los videos pasados con la licenciada Rosa, estuvimos haciendo un exégesis de Bartimeo el ciego. Ahora bien, yo quiero aplicarle la sinopsis a este milagro y por qué aparece en tres evangelios, y hay personas que dicen que no es el mismo, pero voy a demostrar teológicamente que es el mismo milagro, el milagro de Bartimeo el ciego que aparece en San Marcos 10:46, es el mismo de Mateo 20:29 y de Lucas 18:35. A pesar de una pequeña diferencia, y es como les dije en aquel video, y si no lo has visto, por favor, vete allá y busca. ¿Qué pasa cuando se hace una sinopsis? Eh, yo digo un ejemplo, lo voy a repetir. Hay un juego de fútbol. Tres, están tres o más periodistas. Ellos están narrando el juego. Hay dos en el mismo lugar y uno no está en el mismo lugar. Veámoslo desde este punto de vista. Pero resulta que el juego se da en una misma hora, en un mismo lugar, con los mismos jugadores, ¿ok? Y hay un solo ganador. Asimismo es la sinopsis de estos evangelios. ¿Qué pasa con estos que están narrando el juego? Con los periodistas. Cada quien lo hace desde su perspectiva y usa el lenguaje para la audiencia que está en ese momento como receptor de la transmisión. Asimismo sucede con estos evangelios sinóticos, con Lucas, con Marcos y Mateo. Ellos van a narrar y van a usar el idioma, el lenguaje, según la audiencia. Ahora bien, entremos en materia. Estudiemos entonces a Bartimeo el ciego. ¿Cuál es la sinopsis que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un resumen breve y estructurado que expone las líneas esenciales o puntos clave de este milagro. Presta muchísima atención y cualquier cosa que no sepamos hoy, pues tú me envías un mensaje, conversamos, estudiamos un poquito más profundo. Los evangelios sinóticos son los tres que ya te he mencionado. Son los tres, Mateo, Marcos y Lucas, llamados así por compartir una estructura, contenido y perspectiva histórica similar sobre la vida de Jesús, permitiendo una visión de conjunto o sinopsis, porque sinopsis significa una visión conjunta, una vista de conjunto. Eso significa esta palabra hermosísima que vamos a estar usando mucho en estas primeras clases. Entonces, estos tres evangelios, Lucas, Marcos y Mateo, tienen historias muy parecidas con pequeñas diferencias. ¿Y cómo vamos a saber nosotros identificar que realmente se trata del mismo milagro, de la misma historia? Porque vamos a extraer con mucho cuidado puntos claves geográficos, culturales, y eso es lo que vamos a estudiar y vamos a aprender en el día de hoy a través de este milagro de Bartimeo el ciego. La sinopsis del ciego Bartimeo presente en los evangelios sinóticos, Marcos 10:46 al 52, Lucas 18:35 al 43 y Mateo 20:29 al 34, narra la sanidad de un mendigo
ciego al salir de Jericó. Comparten la fe del hombre, el clamor a Jesús como hijo de David y la restauración de la vista, pero difieren en detalles como el número de ciego, el momento preciso de la sanidad y la ubicación del milagro. Veamos las similitudes principales en esta historia y en este milagro. La identidad y fe. Se resalta la fe persistente del ciego en Jesús, a quien llama hijo de David, reconociendo su autoridad mesiánica. El clamor y perseverancia. A pesar de que la multitud intenta silenciarlo, el ciego grita con más fuerza: por misericordia. El milagro. Jesús detiene su camino para atenderlo, se produce la curación física y el hombre sigue a Jesús. Digo el hombre de manera singular, pero sabemos también, o vamos a enterarnos, que se dice los hombres. ¿Dónde? Espérate un momento. Las diferencias principales. Número de ciegos. Marcos y Lucas mencionan a un solo ciego, Bartimeo, en Marcos, y en Lucas pues no se le da el nombre, mientras que Mateo cita a 2 ciegos. La ubicación geográfica. Marcos indica que el milagro ocurre cuando Jesús sale de Jericó, y Lucas menciona que sucede mientras Jesús se acerca a Jericó. Ya comenzamos a sentir un poco de intriga, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Espérate un momento, que eso es lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la sinopsis de estos 3 evangelios y por qué realmente es un milagro común? Es el mismo. ¿Por qué? Para que no te hagan dudar. Por eso es que estamos tratando de aprender un poquitito más. La ubicación geográfica. Marco indica que el milagro ocurre cuando Jesús sale de Jericó. Lucas menciona que sucede mientras Jesús se acerca a Jericó. Los detalles narrativos. Marco destaca la acción de Bartimeo de arrojar su capa. Ese es un símbolo de abandonar su vida anterior antes de ir a Jesús. Lucas menciona que el ciego ya sabía quién pasaba, mientras que Marcos se entera por la multitud. El seguimiento. En Marcos se enfatiza que Bartimeo sigue a Jesús en el camino hacia Jerusalén, asumiendo un rol de discípulo. Los detalles específicos de los evangelios reflejan enfoques teológicos diferentes, donde Marcos destaca el discipulado y Mateo la autoridad mesiánica. Pues esto se puede predicar de varias formas, ¿ok? Se puede hablar de la fe, se puede hablar del discipulado. La ciudad vieja y la ciudad nueva, y vamos a la parte geográfica, porque en una se dice en uno de los evangelios que él está entrando a Jericó y porque en otro se dice que está saliendo de Jericó. La ciudad vieja y la ciudad nueva de Jericó estaban adyacentes, lo que permite que la narrativa de salir de una y entrar en otra sea coherente en Mateo 20:29 al 34 y en Marcos 10:46 al 52. Ahí estamos entonces identificando una pequeña diferencia, pero ya adentrándonos con un tantito de teología simple, podemos darnos cuenta que es la misma ciudad, que es el mismo lugar. Enfoque de los evangelistas. Mateo menciona a 2 ciegos, mientras que Marcos y Lucas se enfocan en uno, posiblemente el más vocal, lo cual es común en la narración histórica, donde no se contradicen, sino que resaltan diferentes detalles. ¿Por qué? Porque se dice que a Bartimeo lo conocía el entorno, porque siempre estaba pidiendo en el mismo lugar y estaba cerca de la sinagoga. Pero al otro, pues, esta sociedad no lo conocía. Y por eso resaltan Bartimeo, hijo de Timeo, y dan esos detalles, esos datos. Pero no quiere decir esto que no hayan sido 2, fueron 2. Propósito teológico. Más allá del detalle geográfico, la sanación demuestra la divinidad de Jesús y su misión de traer vista espiritual según el análisis. En el contexto de Lucas menciona la sanación de acercarse a la ciudad y posteriormente relata el encuentro de Jesús con otro milagro y con otro personaje que es Zaqueo. De eso vamos a estar hablando posteriormente, detallando la interacción con Jesús con la multitud en esa zona. Las pequeñas divergencias en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas,
no se consideran contradicciones por los estudiosos, sino enfoques complementarios de un mismo hecho. Es lo que quiero resaltar. Cada detalle que tú vas encontrando en otro evangelio respecto a un suceso, sencillamente no son contradicciones, son enfoques complementarios. Por eso te hablaba de aquel periodista que narra de diferente forma un mismo suceso. Sí, seguimos. Marcos menciona el nombre de Bartimeo en Marcos 10, 46, 52, porque probablemente era una figura conocida en la iglesia primitiva, indicando que el relato proviene de un testigo cercano o de la tradición oral de la comunidad de Marcos. Mateo y Lucas, enfocados en diferentes audiencias y propósitos narrativos, no incluyen su nombre. Las razones principales para esta diferencia son conocimiento personal. La comunidad a la que Marcos escribía posiblemente conocía al ciego, quien se convirtió en un seguidor conocido tras ser sanado. Detalles y estilo. Marcos suele enfocarse en la transformación personal y la fe individual, detallando el nombre hijo de Timeo para resaltar su identidad. Las diferencias en los evangelios, bueno, en Mateo 20 del 30 al 34 mencionan a dos ciegos sin dar nombres, quizás para destacar el testimonio de dos personas bajo la ley judía. Y en Lucas 18, 35, 43 se centra en la curación misma en Jericó, llamándolo simplemente un ciego, sin enfatizar el nombre específico. La mención del nombre por parte de Marcos añade verosimilitud y familiaridad al relato de la sanación de Bartimeo. Quiere decir esto que cada día debemos nosotros buscar cada punto, cada detalle cultural, geográfico, y para ello tendremos una guía que voy a estar allí bajando en PDF, donde estaré hablando un poco de teología más profunda. Quien les habló, la pastora Diona, desde acá de Medellín, Colombia. Estoy atenta a todos los mensajes. Bendigo a Venezuela, Colombia, las naciones. Te bendigo a ti. Gracias, gracias. Conéctate siempre. Dale like, toca la campanita y suscríbete por favor a mi canal. Si quieres conversar conmigo, ahí están mis números de teléfono.